La inmensa mayoría de los que estamos aquí aprendimos los mandamientos desde pequeños. Y siempre cuando uno intenta hacer una especie de examen de conciencia, uno piensa en el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Recuerden, porque se los he enseñado así en varias oportunidades, que ese mandamiento expresado en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál de los 10 mandamientos consideran que es el más difícil de cumplir? ¿Ustedes cuál dirían? Es que a veces hay personas que cuando se quieren confesar hacen una síntesis. Entonces quieren confesarse de una manera genérica diciendo sencillamente: ay, Padre, es que yo realmente todos los mandamientos los he incumplido, todos, me quiero confesar de todos. Cuando yo los empiezo a desglosar, se dan cuenta de que no, este tampoco. Entonces no puede llegar uno sencillamente con esa frase de que yo todos los he incumplido. Siempre es bueno hacer un análisis de cada uno de ellos. Insisto con la pregunta: si ustedes, alguien se les acercara y les dijera, ¿cuál de los mandamientos es el más difícil? ¿Cuál dirían ustedes? Porque a Jesús no le preguntaron cuál era el más difícil, a Jesús le preguntaron cuál era el más importante. Y él dijo que el más importante era el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si ese es el más importante, yo pienso que ese es el más difícil. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que no. Entonces, con la cabeza nos imaginamos: no, yo sí amo a Dios, Dios es lo más importante para mí. Pero cuando uno empieza en el detalle, en la filigrana, en la minucia, uno se da cuenta que el amor a Dios, que amar a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el corazón, no es tan sencillo como a veces lo imaginamos. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo, tanto trabajo, amar a Dios así? Yo podría cambiarles a ustedes un poco la pregunta. Muchos de ustedes tienen cónyuge, esposo, esposa, a la que creo que aman. ¿Por qué a una persona que uno ama puede llegar a serle uno infiel? ¿Por qué, sintiendo uno que ama a su esposo o a su esposa, puede llegar uno a caer en adulterio? Y usted tiene claro: esto es un adulterio, esto es una cosa extra, pero mi esposa es mi esposa, mi esposo es mi esposo y no lo voy a cambiar. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? Que aún frente a amores que nosotros intentamos que sean consolidados, termina uno cayendo frente a eso. Yo creo que existe en nosotros una cosa que se llama la proclividad o la tendencia. Aprendámoslo más bien con esta palabra: la tendencia a caer frente a las seducciones. Nuestro corazón es fácilmente seducible. Que a todos los seres humanos nos gusta que nos coqueteen. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando nos coquetean, uno, tal vez inflado en su propio ego, dice: todavía levanto. Y creo que a todos nosotros en el ego nos gusta eso. Darnos cuenta que podemos ser atractivos, atractivas para alguien distinto a nuestro cónyuge. Que puede uno tener cierta madurez que todavía gusta. Y entonces ese coqueteo es lo que lo lleva a uno al final a ser infiel a su cónyuge o a ser infiel a Dios. Todo coqueteo, cuando uno termina seducido por él, termina siendo un acto de idolatría. Por eso el mayor pecado contra el primer mandamiento es la idolatría. Así como el mayor pecado contra un matrimonio es el adulterio. Pero el adulterio es idolatría. Porque fíjense, en el primer mandamiento, amar a Dios es adoración. El que se deja seducir por dioses distintos termina siendo un idólatra. Por eso, lo contrario a la adoración es la idolatría.
y en el matrimonio, lo propio del matrimonio es la fidelidad. Y lo contrario a la fidelidad es el adulterio. Entonces, el adulterio es a la idolatría lo que la adoración es a la fidelidad. El que quiera con Dios tener una relación sólida necesita aprender a adorarlo. Y el que quiera con su cónyuge necesita aprender a tener una relación sólida, necesita aprender a ser fiel. Pero las seducciones siempre están ahí al orden del día. Y las seducciones nunca van a desaparecer de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de la tentación, ¿ustedes se han dado cuenta de que no existe tentación desagradable? Todas las tentaciones son apetecibles, todas. Es que no existen tentaciones malas. No existen tentaciones desagradables. Nadie ha tentado con una cosa que le desagrada. Por eso se llama tentación, porque es atractivo. La idolatría es atractiva. El adulterio es atractivo. ¿Por qué es atractiva la idolatría? Porque la idolatría da la sensación de ser el camino corto para poder obtener aquello que necesitamos en un camino que puede ser largo. Entonces, una persona que quiera amar a Dios y que quiera hacer con Dios un camino adecuado, es un camino que tiene que trazarse en la espera y en la esperanza. En cambio, el ídolo nos dice a nosotros: tú tranquilo, tú no tienes necesidad de esperar nada. Te puedo dar de una vez lo que tú quieres. Y eso siempre seduce. Imagínense ustedes, si no seduce el hecho de que usted le digan que puede ganar miles y miles de pesos por un camino corto, en vez de esperar a ganar mensualmente su salario o el producto de la ganancia de su emprendimiento. La idolatría tiene la capacidad para seducir, porque la idolatría nos dice: Dios no te da porque parece ser que no te escucha, yo sí te lo doy. Por eso los israelitas en el desierto, cuando sintieron que Moisés se había perdido, que no iba a volver, decidieron hacer un becerro y decidieron pedirle al becerro, por el camino corto, la liberación. Siempre los ídolos, como los adulterios, ofrecen camino corto. Por eso en el adulterio, permítanme hablarles de esto. En el adulterio, quien es un amante o quien es una amante ofrece un camino corto para el amor. Lo que no tienes con tu esposo o lo que no tienes con tu cónyuge, lo puedes obtener conmigo. Y eso siempre seduce. Miremos lo que dice hoy el Evangelio de San Marcos. Jesús, hablando del final de los tiempos, dice que va a haber unos signos indicativos de ese final de los tiempos. ¿Y cuáles son esos signos indicativos? Él dice: en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y los astros se tambalearán. Uno podría imaginarse que de lo que Jesús está hablando aquí son de signos cósmicos. Y resulta que no. Jesús te está hablando de unos signos existenciales que nosotros tenemos la posibilidad de poderlos descubrir. ¿Cuáles son esos signos existenciales? ¿Cuáles son, pregunta, cuáles son las cosas que nosotros hemos encaramado en nuestro corazón, que le hemos dado un lugar preponderante? ¿Cuáles son las en el corazón que usted le ha dado importancia? Y hay signos donde el Señor nos muestra de que llega un instante en que esas cosas a las que usted le ha dado gran importancia se empiezan a derrumbar. Las estrellas se caen,
los astros se tambalean, la luna se oscurece y el sol ya no brilla más. Piense simplemente a qué cosas en su vida le ha dado gran importancia o a qué cosas le dio gran importancia que hoy ya no están. Va a darse cuenta de que lo que un día para usted era un sol brillante, ya no volvió a iluminar. Que lo que un día usted consideró que era un astro o una estrella, se tambaleó o ya no brilla más. Y que definitivamente hay cosas en el corazón humano que empiezan a derrumbarse una tras otra. En el ámbito laboral, cuando uno lleva cierta cantidad de años en una empresa, ¿a qué es lo que uno más le teme? A un despido. Yo creo que eso golpea mucho a una persona cuando tiene 15, 20, 25 años en una empresa y que un día le dicen, prescindimos de su trabajo, lo liquidamos. Eso es un astro que usted tenía en el corazón y que un día se tambaleó y cayó. La seguridad de un trabajo que no es tan seguro como creemos, lo podemos llegar a perder. Para una persona que tiene un emprendimiento, ¿qué es lo que más teme? Que la inversión hecha la pierda y que fracase su emprendimiento y que tenga que cerrar su negocio. Eso es una estrella que era una estrella en el corazón, se ha caído. ¿Qué es lo que más angustia a una persona que lleva un matrimonio durante 10, 15, 20 años? Que un día intempestivamente su cónyuge le diga, quiero el divorcio. Y abre uno los ojos pensando, ¿cómo puede ser posible esto? Si este era el hombre que iluminaba mi vida, si esta era la mujer que iluminaba mi noche como una luna. Y ese día el sol dejó de brillar y la luna dejó de alumbrar. Si ven que a veces nosotros tenemos estrellas, lunas, soles, astros dentro de nosotros, que un día son derrumbados, que un día son derribados, y al final a usted le toca preguntarse, ¿y ahora qué me queda? Cuando una persona pierde su cónyuge, que era lo que más amaba, se pregunta, ¿y ahora qué me queda? Cuando una persona pierde su inversión económica en un negocio que emprendió, tiene que preguntarse, ¿y ahora qué me queda? ¿Qué me queda cuando mis estrellas se caen, cuando mis lunas se apagan y cuando mis soles dejan de alumbrar? Miren, yo quiero tocar con absoluto respeto una cosa que ha tocado profundamente esta parte de la ciudad y que seguramente muchos de ustedes conocen ya. La muerte de este chico, Samuel David, del colegio alemán. 15 años, deportista. Yo no quiero ni imaginarme ni siquiera cómo está la familia de ese pelado. Lo destrozada que puede sentirse su mamá, su papá, y creo que tiene 2 hermanas. 15 años, un sol brillante. Cuando uno tiene 15 años, uno brilla por juventud, por salud, por habilidad. Y cuando ese sol deja de brillar, y entonces seguramente toca preguntarnos, como se lo estará preguntando a la mamá de Samuel, ¿y ahora qué me queda? ¿De dónde me agarro? Destrozados internamente, sufriendo, dolidos, llenos de rabia seguramente contra Dios, preguntándose, ¿y ahora qué hago? Y ahí es donde dice Jesús entonces en el Evangelio, cuando todo eso suceda, ustedes verán venir al Hijo del Hombre. Cuando ya no haya sol que nos alumbre, ustedes verán venir al Hijo del Hombre.
Porque a veces lo que nos impide a nosotros ver a Jesús en nuestra vida es el sol o los soles que nos enceguecen. A veces hay tanto brillo, tanta luminosidad, tanto reflector en nuestra vida que no nos permite descubrir la presencia de Jesús. Y por eso cuando todo eso se apaga, tiene uno que aprender a darse cuenta de que en medio de todo lo que hemos perdido, Jesús hace presencia. Y ahí es donde uno tiene que aprovechar la oportunidad para poder volver a Él. Porque Jesús no viene como una estrella fugaz. Viene, como dice el cántico de Zacarías, viene a iluminarnos como el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, como dice el Evangelio de San Lucas. El día que algo dentro de su vida se apague, y no lo hago, lo que les voy a decir, no lo hago a manera de premonición ni de profecía. El día que en nuestra vida llegue algo de tinieblas, porque una luz se ha apagado, es el día en que uno tiene que darse cuenta de que allí en medio de la oscuridad aparece el Hijo del Hombre con poder y con gloria. Y ahí es donde uno tiene con acto de fe decir, donde todo se apagó, donde todo lo he perdido, brillas tú, me quedas tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En un principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en